Javierita. Oye, lo anunciamos ya, de hablar de este tema, ¿no es cierto?, con nuestra querida Margarita Rojo, porque Bienvenida, la verdad es Margarita. que las estadísticas no son nada alentadoras, po. O sea, casi como un secuestro cada 24 horas. Claro, lamentable. Hola Javiera, hola Daniel. ¿Cómo estás, Margarita? Bienvenida. Mira, oye, siempre hablamos estos temas, y es importante hablarlo, porque donde el Estado no está, es donde ocurren estas situaciones. O sea, tenemos una frontera actualmente totalmente porosa, permeable, donde ingresan personas que ni siquiera sabes cómo se llaman, a qué vienen, de dónde vienen. ¿Con qué documentos ingresan? Todo eso no lo sabemos. Como tú lo decías, Javiera, mira, las estadísticas no son alentadoras, porque los datos que estábamos revisando dicen que cada 24 horas podría ocurrir ¿no es cierto?, un sicariato, un secuestro, porque obviamente van buscando asesinar a personas y obtener dinero, porque el sicario o el sicariato no es delito, lo que es delito es el homicidio calificado acá, ¿no? Acá donde nosotros estamos viendo estas situaciones. Hablaba puntualmente de Alberto Carlos Mejía, que fue detenido en Barrayuta, ¿no? Lo voy a decir, en Colombia. Estaba cerca de la casa de su hermana, ¿no? Un lugar que le generaba tranquilidad. Se escapó, queda libre finalmente el 9 de julio, ¿no? Y ya después de pasar la noche en Quinta Normal, un departamento en Quinta Normal, toma un Uber de más de 2 millones de pesos hasta Iquique. Y ahí empieza toda su, no sé si con red de apoyo. ¿Cuál es el modus operandi de ellos? Porque un sicario, generalmente ellos hacen esto solo, que han abandonado su suerte, o hay un grupo de organización mayor que dice tienes que ir hasta acá, Perú, luego Ecuador. ¿Cómo se traza esa línea? Claro, mira, bueno, el nombre del lugar se llama Barranca Bermeja. Barranca Bermeja, y se supone que él fue capturado. Mira, acá participó el OS9, ¿no? Los agregados que están allá, y obviamente usted una investigación, un trabajo de inteligencia muy bien hecho. Mancomunado, ¿no? Entre claro, porque Colombia, también Chile. La Policía de Investigaciones también colaboró, y obviamente con la policía. Este fue un trabajo binacional donde participó tanto la policía chilena como la policía de Colombia. Fíjate que este señor, Carlos Alberto Mejía, porque tenemos que decirlo, ni siquiera sabíamos el nombre verdadero cuando lo capturan, o sea, no tenían datos de ADN, nada, o sea, no había un biométrico de este personaje. Esta persona, cuando se escapó de Chile, lo que vamos a recorrer un poco de lo que ya habíamos hablado en otro momento, gastó 2,5 millones, ¿no es cierto?, en un Uber, en un auto de aplicación, llega a Arica, y en Arica paga 10.000 pesos para ser trasladado a la frontera, ¿no?, de Chacayuta, donde él va a ingresar al Perú. ¿Cómo se arreglan tan fácil ese paso de un lado a otro? O sea, claro, tú ves... Mero trámite. No hay hay un mero trámite donde la gente ingresa caminando. De hecho, fíjate que pagan personas esta locomoción, así como por 10.000 pesos te llevan, o sea, todo informal, ilegal. Precario, claro. Y precario, porque muy precario, ¿no? ¿Cómo vamos a tener estas fronteras porosas con todo lo que ha llegado? Mira, fíjate que este sujeto ingresa al Perú, se dice, lo que he escuchado algunos periodistas que estuvieron ahí haciendo esta investigación, señalaban que él no se había querido ir por otro paso porque a él no le gustaba el frío. Entonces se va por Chacayuta, del Perú se va a Ecuador, y de Ecuador se va a Colombia. Y su idea era finalmente llegar a Cúcuta, ¿no? Que ahí están, ya sabemos que nosotros las relaciones con Venezuela están absolutamente cortadas y le permite a él estar mucho más tranquilo. ¿Ese era su fin o no se sabe eso todavía? No se sabe. Mira, los trascendidos, Daniel, que han señalado que este sujeto, cuando es capturado, porque detrás de esto hay un trabajo de inteligencia, mira, este sujeto publicó selfies con su hermana. Qué bobo eso, ¿ah? Fue torpe para... Claro, como que parece ser que la juventud se los come de alguna manera, porque los jóvenes siempre están publicando, como que si no tienen redes sociales no están vivos, así como que siempre están publicando, y eso fue uno de los elementos. No, pero además, perdón Margarita, tan absurdo, porque salía con el look que él lo vimos, que se estaba siendo buscado, porque después se cambia el look, ¿no? Está rubio, pero además con el tatuaje casi de protagonista. Era lo más visible. Casi como protagonista, entonces bien boba la fotografía. O sea, para la sus verdad, fines, ¿no? Claro, lo que pasa es que él nunca pensó que efectivamente lo estaban siguiendo, que había hecho, se hizo este trabajo de inteligencia, que obviamente no se puede develar todo lo que se hizo, pero este sujeto, Daniel y Javiera, fue seguido durante aproximadamente 20 días para poder establecer
cuáles eran sus hábitos, qué es lo que estaba haciendo, y ahí es donde claramente se ve que su pelo se lo había decolorado, se lo decoloró, donde esta persona ya no cubría su tatuaje, que era muy característico, que es como de la imagen de Zeus, ¿no? Entonces no se lo cubría, y él andaba inclusive con hawaianas, por así decirlo, ¿no? Que se relajó, y esta persona era seguida, pero sí decían que siempre estaba mirando hacia atrás, estaba de alguna manera pendiente. Lo que se piensa es que obviamente lo más claro de un delincuente más avesado, como decías tú, Daniel, tendría que haberse ido a Venezuela, porque en Venezuela no lo van a deportar. No lo van a deportar ahora. Estamos en un trámite que dura bastante tiempo, porque tienen que ver cómo van a resolver la solicitud de extradición desde Colombia a Chile. ¿Es verdad que puede ser hasta 3 meses? Hasta 3 meses, y bueno, algunos plantean, claro, todo el proceso y todo lo que va a hacer puede tardar mucho más que 3 meses, o sea, es un proceso largo, y eso está bien porque en realidad está capturado allá. El punto es que tú no puedes llegar y sacar a una persona de un país porque tú no tienes jurisprudencia en otro país, o sea, todos los países son soberanos, por lo tanto, lo bueno es que así, acá sí hay un intercambio, un trabajo binacional que puede facilitar la extradición de este sujeto. Margarita, yo no sé, yo creo que todo el mundo lo vio, ¿no es cierto?, cuando lo apresan en Colombia y los periodistas le preguntan y le dicen, ¿te arrepientes de haber matado al empresario? Y él como que se ríe un poco y dice, empresario, ustedes creen que es empresario, ustedes creen. Y después lo se tiró repitió otra, 2 veces. ¿no y es después cierto? se tiró la otra. Y después dijo, ustedes a mí me soltaron para matarme. Eso abre un espectro grande de investigación, esas dos cosas, ¿no? Claro, fíjate que eso se lo dijo un periodista que de otro canal, obviamente, que estaban allá reporteando, pero el nuestro no alcanzó a llegar. Claro. No alcanzó a llegar el nuestro. Claro. Le está pagando el Uber todavía sí. Ahí está haciendo unos intercambios. Mira, ¿sabes lo que ocurre aquí? Es que este sujeto, lo primero, Javier, es que se dice que estos sujetos no hablan. Claro. Nunca hablan, no prestan declaraciones. O sea, el Larrichanga, cuando lo capturaron, hay tantos sujetos que han capturado, al menos 2 que conocemos, todos en silencio. Inclusive lo que sí hemos visto es esta soberbia, ¿no? No están en una postura de victimizarse, porque en realidad no son nada de víctimas, ellos a lo mejor víctimas de sus circunstancias, pero en realidad ellos con lo que hicieron no son víctimas. Como arrogancia, desfachatado. Y hay una arrogancia, fíjate que aquí entramos en 2 temas. Uno, que lo primero, o sea, no hablan estos sujetos porque tienen temor a que los manden a matar. Claro, o sea, esta es una situación a ese nivel. Entonces, tenemos una cosa que era inédita, habló. En segundo lugar, señala que este empresario no era un supuesto empresario, ¿no? O sea, como que algo ocurrió. Tenemos la cuña para que la veamos y ya. Entonces tú la puedas analizar. Mira, veamos bien cómo responde su imagen. Mira. ¿Estás arrepentido de haber asesinado a este empresario en Chile? ¿Qué le puedes decir a la familia? Según usted era empresario. ¿Y qué era entonces? Según usted era empresario. Pero usted lo asesinó a sangre fría. Según usted era empresario. ¿Lo asesinó a sangre fría? ¿Para qué me soltaron para matarme? Para matarme. Está ahí, por favor. Está ahí, por favor. Cuetas, pero claras y que abre un mundo las declaraciones. ¿Qué dice, no? Sí, claro. Carlos Alberto. ¿Qué te dice a ti con tu experiencia como perito? Mira, acá yo creo que esta persona primero se salió de todos los códigos que tenían ellos. Uno no puede descartar que sea una realidad que efectivamente su vida esté en peligro. O sea, por lo tanto, a estas personas les da lo mismo, el valor de la vida no lo tienen. Entonces, que él plantee que lo podrían haber liberado para mandarlo a matar, no se puede descartar, o sea, claramente, porque además acá recordemos que acá hay varias diligencias además. Mira, fíjate que les quiero recordar que Ricardo Guillón, alias el tío Lucas, este sujeto es colombiano, fue capturado también, hoy entiendo que están haciendo la audiencia de formalización. Este sujeto fue el mediador entre Verdugo con estos sujetos que fueron a cometer el crimen material.
que son los soldados, que son los contratados, que es la parte de la organización más abajo que tienen, entonces los contratan. Y este sujeto, el Ricardo Guillón, alias el tío Lucas, fue el que medió con Verdugo, dio la orden y entendemos, porque también en la investigación vamos a ver cuánto dinero él obtuvo, porque lo que sabemos es que Carlos Alberto se le habría pagado solo 4 millones de los 30 o 40 que era millones. la que cuota. O sea, hicieron. se gastó 2,5 millones en salir del país. Fallido. Y claro, Claro. Oye, lo que te quería preguntar, Margarita, también, tú dices este señor Guillón es quien es el intermediario, porque el sicario es finalmente quien comete el homicidio, ¿no? Es el sicario, es Carlos Alberto y sus acompañantes. ¿Y este Guillón qué rol es cuál es la diferencia entre psicópata y sicario, por ejemplo? ¿Cómo entran a jugar el actor intelectual? Porque hay varias escalas para llegar al final. Claro, mira, llegar al vamos a homicidio. hablar de la motivación. Primero, la organización criminal. O sea, tenemos a los jefes, por así decirlo, a sujetos que tienen algunas zonas determinadas, están los sapos, ¿no? Y están al final los soldados. Pero fíjate que cuando van a actuar, igual que, esto es impresionante, esto igual que cuando una labor la hace la PDI o Carabinero. Yo que trabajé en la PDI, había alguien que era el conductor, que era el asistente policial, alguien que estaba monitoreando la radio y otros que van obviamente con los chalecos, van con los cacos al frente. Fíjate que estas organizaciones criminales también tienen esos roles. O sea, estos soldados que van, uno estaba encargado de conducir, el otro estaba encargado de la comunicación telefónica, de la orden, y el otro estaba encargado de ejecutar. ¿Y qué ocurrió aquí? Justamente eso, ejecutaron. Pero fíjate que la diferencia entre un sicario y un psicópata, por así decirlo, aunque no podemos descartar que a lo mejor un sicario podría ser también, claro, un psicópata, pero ¿cuál es la diferencia? Es que la motivación que tiene un sujeto por asesinar a una persona en el autor intelectual, que es el que paga, ¿no? El que paga, tiene una motivación interna. En este caso el de la vaquera sabrosa. En este caso nosotros vamos a poner una hipótesis, porque obviamente se tiene que probar que este sujeto Verdugo tenía una motivación interna para mandar a asesinar a su amigo. O sea, pensemos que eran amigos que compartían fiestas, que compartían comida, que le prestaban dinero. O sea, mira ese amigo, ¿no? Ese amigo, entonces este sujeto fue el que contrató, pagó. Él tenía una motivación interna. En cambio, el sicario, el que contratan, y fíjate, Daniel, que inclusive hasta puede ser circunstancial, porque contratan a personas que tú vas a ver ahora los perfiles, son sujetos que están trabajando, son sujetos que son de nacionalidad extranjera. Cuando dices trabajando, ¿otras labores? O sea, trabajando en un trabajo de, no sé, de por ejemplo, estoy inventando, no sé, de cuidador en algún lugar, para no dar, para no estigmatizar a nadie. Pero entendemos que este sujeto, porque este sujeto que era el Lucas, el tío Lucas, trabajaba inclusive, este sujeto estaba... Es como un pituto esta estaba cuestión. Regular. Claro. O sea, estaba regular. Entonces ellos hacen de día algunas acciones de trabajo esporádicos y cuando los mandan a contratar, hacen estos trabajos de sicariado. O sea, para no levantar sospechas. Para no levantar sospechas. Y fíjate que aquí la motivación, Javiera, y acá entramos en una materia ya de análisis criminal. O sea, el sicario, la mayor parte de estos sujetos que son contratados aisladamente o que son soldados, parte de una organización, no tienen una motivación interna, la motivación de ellos es externa, porque a ellos les van a pagar un dinero, se van a validar en esta organización criminal, tienen dinero, o sea, ellos no tienen ningún vínculo emocional, afectivo con la víctima, con el asesinado. Eso aún más potente porque de no mediar provocación, o sea, la sangre fría, vaya, me van a pagar, tengo que matar a este tipo sin tener un vínculo. Y ahí te quiero explicar algo, Daniel. Tú sabes lo que pasa, que esta gente es formada. Esto ocurre, la desensibilización sistemática, o sea, a estos niños los captan de temprana edad. O sea, tú ves que inclusive esta persona no podía ni siquiera hablar, no habla bien, de lo poco que habló no pudo decir según usted, que se comía letras, porque se le nota que el nivel de instrucción es un nivel de instrucción bastante básico, precario. Entonces, nosotros vemos que lo que hemos visto de las investigaciones, Javiera, es que
captan a los niños entre los 8 o 9 años, empiezan a enseñarle a no tener valor por la vida. Entonces, paulatinamente van haciendo comportamientos antisociales donde ellos no tienen ninguna empatía por O sea, nadie. eso se notó en la entrevista, Sí. porque es una persona que se ve absolutamente fría, como que no capta el momento Sí. que está viviendo, donde está siendo apresado, ¿no es cierto?, por segunda vez, y además él lanza esta cuña, ¿no es cierto?, donde dice, ustedes piensan que es empresario, como justificando, como diciendo, bueno, da para pensar, ¿no es cierto?, una persona común y corriente pensaría, a lo mejor este gallo hizo la plata, no sé, en el narcotráfico, por ejemplo, y es un blanqueo de platas. Pero como diciendo, su vida vale menos porque ustedes creen que es una blanca paloma y no lo es. Claro, pero acá en Chile eso no, la vida de todo el mundo vale por igual. Sí, claro. Y obviamente acá tiene que actuar la justicia. Ahora, si este sujeto que él dice que no era un supuesto empresario, bueno, cada persona, acá hay justicia para investigar a las personas y eso es lo que esperamos, que estemos en un estado de derecho. Oye. O sea, nada justifica el asesinato de una persona. Entonces, ahí tú te das cuenta que hay un trastoque de valores donde esta persona trastoca el valor de la vida, ¿ya? O sea, él no tiene ningún derecho No de tiene quitarle valor. la vida ni por dinero, ni por venganza, ni por nada. O sea, acá tiene que actuar el Estado de Derecho. Y fíjate que quería profundizar en otro elemento que es importante. Fíjate que los sicarios, algunos cuando ya, porque esto se parece mucho al funcionamiento de las maras. No sé si acuerdan ustedes, Sí, sí. las maras, las salvatruchas, la mara, la 13. Resulta que ellos, para poder reclutar a estos soldados, a esta gente que participa en estas maras, en estas organizaciones criminales, ellos hacen que asesinen a personas cercanas. Se sabía que se les pedía que asesinaran a policías y actuaran a sangre fría. O sea, esta desensibilización sistemática que va recibiendo este sujeto, que es como, esto es una subcultura del crimen. O sea, el valor de la vida es cero. Y otra cosa, que en Chile estas personas ingresaron por la gran porosidad y el cero control que ha tenido el Estado en los lugares donde tendría que haber estado, como en la frontera. Y eso lo tienen que reconocer y todos los políticos, diputados, senadores tienen que hacerlo, de todos los ámbitos políticos. Ojalá porque que no lo hicieron. No, pues. Pero mira, te quiero contar otra cosa. En Argentina se ha entendido, y algunos analistas criminólogos han señalado que estas organizaciones no ingresaron porque los delincuentes de esos lugares, las barras bravas, por así decirlo, no le permitieron tomarse territorios. Y resulta que Chile, que es uno de los países donde, por el tema económico, porque además después del estallido social para algunas personas, otro el anarquismo insurreccional, como quieran llamarle politológicamente, el país quedó muy al debe porque la autoridad perdió poder. La autoridad fue muy Sí. deconstruida. Entonces, ¿qué ocurrió? Se juntó con esta porosidad de la frontera, la autoridad de alguna manera deconstruida. Entonces estos sujetos empezaron a llegar en masa para además empezar a ganar territorio. Recordemos que ganaron territorio en Alto Hospicio. O sea, recordemos que habían lugares donde tenían entierros de personas humanas. O sea, acá Colchanes. en Maipú se encontró. Colchanes Entonces, también, se tomaban casas, gente propietarios ahí. Lo que dices tú es muy cierto, ¿eh? Y muy preocupante. Además, es una sociedad, nuestro país, absolutamente permeable. Hay que ver también qué tiene que decir el sistema judicial con esa última declaración que él dice, que dice, me soltaron para matarme. Ojo ahí, que hay una cosa bien subterránea que sería bueno analizarlo. Pero lo que tú dices es un ejemplo claro. Por ejemplo, el asesinato del candidato a presidente en Colombia lo provocó un sicario de 15 años. Un niño de 15 años. ¿te das cuenta cómo los forman? Los deforman. sea, ya a los 15 años los está deforman. sí, claro. Los deforman. O sea, entendamos que un niño es capturado, porque por eso que la pobreza y todas estas situaciones de precariedad en esos países es enorme. Entonces, ¿qué ocurre? Que el crimen se empieza a ganar los terrenos porque el Estado no llegó. Y eso es lo que es preocupante acá, Daniel. Y fíjate que nosotros en la PDI, estando en la PDI, este trabajo se hizo en el año 2016 cuando se hizo un trabajo prospectivo donde veíamos que la criminalidad estaba aumentando. O sea, ahora recuerda que tenemos un 6% de asesinatos o de homicidios cada 100.000 habitantes. Nosotros en el 2010, 2011, 2014, hasta más o menos, teníamos un 3%. Hemos Imagínate. duplicado la cifra de homicidios. Y mira, otro elemento, los homicidios son cometidos, la mayor parte de estos homicidios de sicariato, entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana. Imagínate.
No, hay todo un análisis, pero que el sistema judicial no, llega tarde también, pues llega tarde y no llega con las sanciones que nos generen, nos den tranquilidad. Ahora yo pienso, hay alguien acá que en buen chileno se la está llevando pelada, que es Nicolás Maduro, que trama algo está haciendo, pero hace mucho rato. Cuando Oye, él pidió 50 millones de no, dólares por pero su imagínate, cabeza. y además cuando hay 8 millones de miren, transitando ahí por el concierto sudamericano, claramente en esos 8 millones, que por supuesto, que muchos de ellos vienen a aportar y todo, hay gente de una maldad absoluta. Po. Claro, porque que se va a pasar a cualquier recuerda Chile, que Argentina, él Perú, liberó presos y de la denominada Tren de Aragua. Recordemos que el Tren de Aragua fue una organización criminal que nace en el ambiente carcelario, o sea, ellos se organizan profundamente y tienen sus redes, los pulpos, que son una red del Tren de Aragua donde se van a instalar y actúan desde las cárceles. Entonces, claramente esas personas que vinieron, ¿no? Porque son casi como que las mandamos para allá, aunque la gente diga, no, esto estás como conspiranoico. No, o sea, efectivamente llegaron estos sujetos para instalarse y para hacer daño. Ahora, fíjate, te das cuenta, Daniel, cómo la criminalidad en Chile no era a ese nivel, que estos sujetos ganaron territorio a los delincuentes chilenos, y de hecho muchos delincuentes chilenos han tenido que aprender, por así decir, estas prácticas para no caer, ¿no es cierto?, sucumbir. Pero si eso no se veía antes. El lanzazo del dedo. Imagínate ahora el empresario que lo tomaron, que lo secuestraron, le cortaron una oreja, le hicieron comerse la oreja, al otro que le cortaron el dedo. O sea, esas cosas se veían solo en las películas. Eso era impensado en Chile hace unos años atrás. En Chile, y lo otro, Margarita, que uno dice, ¿por qué este tipo, ¿no es cierto? Carlos Alberto Mejía, ¿por qué se fue a Colombia y no se fue, como decías tú, a Venezuela? Porque a lo mejor en Venezuela lo hubieran, ¿o no? O sea, lo hubieran callado. Claro, porque es una realidad, Javier. O él sea, algo debe saber. Él claro que debe saber. Él algo debe saber, por claro, eso tiró esa declaración, si eso no fue así como... Como que la tiró porque como hay una declaración así como que esto es artificioso. No, o sea, indudablemente, Javier, este sujeto, su vida corre peligro. O sea, deben haberle firmado, ¿no es cierto?, la condena de muerte los mismos delincuentes quienes contratan a estos sujetos. O sea, lo pueden mandar a matar en cualquier momento. O sea, eso es una realidad, no es algo que no pueda ocurrir. Ahora, el punto es qué tipo de información maneja él, por qué lo quieren asesinar, y él no se fue a Venezuela porque, tal como tú dices, esa hipótesis es bastante buena, Javiera, que a lo mejor en Venezuela ya estaba encargado, porque lo más probable era que, si uno piensa, ¿dónde se habría ido? A Venezuela. Entonces, obviamente, ¿dónde lo encargaron los mismos delincuentes? A Venezuela. Y él estaba en este lugar que se llama Barranca Bermeja, con una hermana. Con su hermana, ahí se relajó. Claro, ahí tenía de alguna forma alguien que lo podía vincular con una cierta protección, ¿no? Que se sintió de alguna manera protegido. Pensó que en Chile a lo mejor no iban a hacer este trabajo de inteligencia, donde lo siguieron paso a paso. Oye, ¿qué harías tú? Estamos hasta las masas, porque si uno ve el crimen de Ojeda, ¿no? Que fue Castilla, que está en Maipú, lo encontraron y todo. La mayoría de esas personas que fueron capturadas acá estaban con 25 departamentos tomados en Independencia, funcionando como un crimen organizado. O sea, nosotros como país estamos hasta las masas. Los tenemos ya metidos adentro, así como el caballo de Troya, se metieron tan adentro, hacen y deshacen. ¿Qué tranquilidad nos da nuestro sistema carcelario para extraditar a un tipo como Carlos Alberto Mejía y tenerlo acá? ¿Qué tranquilidad? ¿Quién nos dice que no va a operar sus redes de ahí de la cárcel también? Cuando hubo una fuga en Valparaíso de 3 tipos hace poco. Entonces, claro, ¿qué tranquilidad tenemos? O sea, no, lo que pasa es que acá te das cuenta que nosotros, el Estado nuestro se relajó, porque, como decía Javiera, nosotros en realidad no teníamos este tipo de criminalidad. El punto es que los análisis de inteligencia le avisaron desde el OS9, la PDI, el trabajo de análisis criminal, trabajo de inteligencia donde tú prospectas, se le avisó al Estado que teníamos esa problemática y que se venía. O sea, la cantidad de homicidios que aumentó la cifra, que no eran homicidios, no sé, de un asalto, no, estamos hablando de asesinatos por encargo, de personas por vendetta, de organizaciones criminales, donde tú dices, ¿no? Se tomaron edificios completos, donde estos sujetos ya son guetos y donde tiraban mujeres. Una señora, dijeron que habían tirado a una señora del piso 10º, donde hacen lo que quieren, donde tienen costumbres que no son costumbres que nosotros tenemos.
O sea, a los animalistas, no quiero ni siquiera mencionarlo, pero los animalistas saben a lo que me refiero. Entonces, estos sujetos que tienen una subcultura distinta, no se controló, el Estado no llegó a tiempo, no se adelantó. Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? Que igual yo encuentro que es bueno que haya habido una organización de las instituciones, Fiscalía, las policías, ambas policías, ¿no? Y todo esto con el, ¿cómo se llama?, con el Ministerio de Seguridad, para que pudieran hacer toda esta redada de captura y que sigan haciéndolo. O sea, nosotros no queremos como ciudadanos que esto sea una vez, sino que esto sea siempre y que den una señal clara de que esto no va a seguir ocurriendo, de que no se van a escapar personas porque no las tiene identificadas con biométrico, porque biométrico significa huella digital, fotografía, o sea, tener identificado a quién corresponde esta persona y hacer enlaces a través de Interpol con Colombia, con Ecuador. O sea, Ecuador ahora está en una situación de peligro, lo tengo que señalar. Wow. No sé si tú sabes cuál es el peligro que tiene Ecuador ahora. No menciona, no sé por qué. Mira, te lo tengo que señalar. Mira, fíjate que Ecuador, como no estaban llegando muchos venezolanos, o sea, lo que ocurrió con Ecuador, que por su frontera y todo, los están invadiendo los carteles de México. Wow. O sea, imagínate todo el peligro, o sea, Quito, Guayaquil, todo. Todo eso, o sea, Latinoamérica, y la escuchaba en la mañana un periodista, lo señaló, Latinoamérica tiene problemas de que hay muchos homicidios, muchas muertes, no estamos en guerra, pero lamentablemente tenemos una alta tasa de asesinatos porque hay crimen organizado. Pero eso es lo mismo que pasa en la Araucanía, que la gente dice, no, es que los mapuches, si ahí lo que tiene que pasar es que hay organizaciones también de narcotráfico que están metidas y que utilizan, ¿no es cierto?, la imagen de los mapuches para desviar la atención. Exacto. Pero yo digo, nosotros como ciudadanos somos bien blandengues. Porque no, en otros países exigen, ¿no es cierto?, y salen a las calles y nosotros nos quedamos así sentados esperando que las cosas pasen. Bueno, hace rato que la gente dejó salir a las calles acá en este país para exigir justicia y seguridad, que es lo más importante. ¿Cómo va a ser normal que un niño de 10 años no pueda salir a andar en bicicleta por la manzana? No puede hoy día salir a andar en bicicleta. No puede, porque tú no sabes. Porque ya no es solamente que te roben la bicicleta, es que lo secuestren. Oye, ahí está el trabajo que Bukele ha hecho con los mares, precisamente en El Salvador también. Pues, a lo mejor hay que tomar ciertos elementos, ciertos ejemplos. Yo creo que la justicia está con esta segunda declaración de Carlos Alberto Mejía, donde dice, a mí me soltaron para matarme, cuando una jueza como la Tuto Rodríguez, ¿no?, así se le dice, revoca esta libertad en 11 minutos, algo ahí hay que no cierra todavía. Yo creo que hay una investigación súper pertinente de hacer a fondo. Claro, una investigación que está en curso, que ahora está como figura imputada, que esto no puede seguir ocurriendo, no es la primera vez que se han liberado personas por supuestos errores, ¿no? En todo caso, son errores humanos, pero en realidad cuando ya vemos que esto ya tiene alguna organización, estamos frente a un delito. Y por eso la Fiscalía está investigando. No podemos tampoco permitir que se sigan escapando de las cárceles como vimos, ¿no es cierto? O sea, como casi como de turismo aventura. Canopy. Claro, entonces como turismo aventura, entonces fíjate que eso, porque yo escuché el fin de semana que había uno de los directores de Gendarmería que había señalado que eso era muy peligroso y los errores que podía llevar a que escaparan, ¿no es cierto?, la gente que está, la población penitenciaria. Entonces, claramente se ya había prevenido, pero el problema está que no sé por qué no hacen caso, por qué estamos esperando a reaccionar y no estamos trabajando adelantado en esta situación. Alguien está haciendo vista gorda también ahí, del DGAC, también en el aeropuerto de Arica, Carabineros por el lado, militares. Alguien está haciendo vista gorda acá y se están metiendo hasta el fondo ahí todo el crimen organizado. Ahí están, todo se está con muchos poros, están ingresando, ¿no?, a todas las instituciones y eso es de cuidado. Por eso que ahora el Estado tiene que poner firme para poder, y también constante y frecuente para controlar el crimen organizado. Bueno, estamos en época de elecciones, así que a lo mejor es un buen punto para saber a quién le doy el voto. Y que exigir también, Margarita, muchas gracias por acompañarnos. Muchas siempre. Gracias a ustedes. Ahí está tu Instagram íntegro para que lo puedan seguir también y conversar contigo. Es que de verdad un agrado también nos inquieta, pero también hay muchas preguntas que queremos hacer. Bueno, aquí estamos y así que esperemos que sigamos mejorando, no empeorando. Así que tengo mucha fe que así va a ser. Muchas gracias. Margarita. Un aplazo para ti. Muchas gracias, Margarita Rosa.
Seguimos. Viene Trinidad, viene la Trini. Viene la Trini, vamos a estar ahí conversando con una linda fundación, pero ¿cuándo? A la vuelta de estos comerciales. No te muevas de buenos días, buenas tardes.